vida, hablamos de recuerdos, hablamos de decisiones, de situaciones políticas, sociales y personales. Es Los Novios, la nueva apuesta de Bullanga Teatro que está en el Teatro del Barrio. Ariana Igón, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Arrancamos esta temporada preguntando a nuestros invitados e invitadas acerca del teatro contemporáneo. ¿Qué crees que distingue al teatro del siglo XXI? ¿Cuáles crees que son sus características? Pues yo creo que en los últimos años, sobre todo, han habido, en el siglo XXI han habido muchísimos cambios, pero en los últimos años, los últimos 5 años, 10 años, ha habido como un especial interés por el teatro de autoficción. Se está comenzando a hablar mucho sobre las vidas de las personas que quieren contar su historia, ¿no? Y a raíz de esa necesidad de contar lo que a uno le pasa, se están buscando diferentes vías y una de ellas es a través de relatos más cercanos a la vida de uno, ¿no? Siempre se ha utilizado como referente, evidentemente, cada uno utiliza lo que tiene, no puede hablar a alguien de lo que no tiene, ¿no? Pero en los últimos años se está hablando mucho desde la parte más cercana al creador, a la creadora, ¿no? Em, y hay mucho interés por investigar, por crear nuevas formas de llegar al espectador y de llegar a esa catarsis que siempre ha estado, ¿no? El interés por acercarte lo máximo posible al espectador y que sienta una conexión contigo, ¿no? Y que haya esa comunidad, ese sentido de comunidad. Y en los últimos años yo creo que esa ha sido la mayor búsqueda, el encontrar esa conexión cercana con el espectador y que se sienta identificado contigo y tú con él, ¿no? En cierta manera. Bueno, pues hoy lo que nos lleva hasta ti es Los Novios, este texto que ya ha tenido gira, que llega ahora a Madrid al Teatro del Barrio. Es una obra más que premiada, más que justamente premiada. Mm. ¿Y dónde empezó? ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué escribir Los Novios? Pues justamente hablando de esto de la autoficción, esta obra surgió porque Adrián, mi socio y el dramaturgo, el escritor bueno, el escritor de la obra, em, estaba en el torneo de dramaturgia de temporada alta en Girona y tenía que presentar un texto de dos actores. Eh, por aquel momento estábamos pensando, pues eso, nuevas formas de crear nuestros espectáculos. Llevábamos un tiempo trabajando sobre el teatro inmersivo con varias obras y en esta última, con esta necesidad de buscar otras formas, Adrián y yo comenzamos a hablar de nuestras vidas, de- de la vida de nuestras familias, de nuestros padres. Y, y de repente surgió en su imaginación la idea de una boda de dos personas que se casan y que a partir de ahí comienzan a recrear, a recordar lo que sucedió en los años posteriores y en los años anteriores a ese día, al día de la boda, ¿no? Y cogiendo muchas anécdotas, muchos recuerdos tanto de mi vida como de la vida de Adrián y de las vidas de nuestros padres, comenzó a generar ese texto. Y a partir de ahí salió Los Novios, esta obra de autoficción en la que hay mucho de nuestras vidas reales y hay mucho de ficción también, ¿no? Y cogiendo muchos referentes, Adrián cogió muchos referentes que también están trabajando en autoficción ahora mismo, surgió este texto. Es interesante porque el texto verdaderamente parte desde los años 80, digamos. Empezamos a mirar hacia atrás y no sé si tienes tú esa percepción, pero ¿por qué no se sabía tanto de esa generación, ¿no? De la generación que comenzaba sus vidas en los 80? Digamos que estaba ahí un poco como bloqueada.
Mm. Yo creo que la gente que vivió años previos venían de una época muy convulsa, con toda la dictadura, anteriormente la guerra, y eso como que genera más interés o en el peor sentido de la palabra, más morbo, ¿no? El hecho de decir, nos interesan conflictos bélicos, nos interesan, eh, pues eso, épocas de realmente haberlo pasado mal y eso siempre nos genera como más atención. Yo creo que la época de los 80 de los 90 que fue una época eh, pues de salir de una dictadura y de una época de una supuesta bonanza, estábamos un poco en una burbuja que luego explotó, en una burbuja en la que creíamos que todo iba bien y que el país iba a prosperar y iba a ponerse a la altura del resto de Europa. Como era una época, pues eso, de falsa felicidad, no se pone tanto el foco, como que no hay tantas cosas que hayan interesado para hablar de ellas. Ahora que ya ha pasado el tiempo y que hemos visto las consecuencias de lo que ha pasado esos años, la generación que hemos recibido esas consecuencias, de repente queremos poner el foco ahí, ¿no? Y decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estamos donde estamos ahora, ¿no? Pues porque nuestros padres actuaron de la mejor manera que pudieron, ¿no? Nuestros padres, esas generaciones anteriores actuaron como mejor supieron y como mejor pudieron, ¿no? Y con el contexto social y político que había en ese momento. Pero ¿qué recibimos nosotros de todo eso? Y, y claro, no dejan de ser nuestros padres, nuestros referentes, nuestros familiares. Entonces, de ahí sacas ese interés, esa información, ostras, ¿cómo vivieron ellos esto? ¿Cómo vivieron esa necesidad de casarse, de tener un piso, de tener un trabajo estable? Algo que para las generaciones que estamos viviendo ahora es otro rollo. O sea, ya no estamos en esta cosa de cásate, cómprate un piso, ten hijos. Hay otras realidades, ¿no? Otros modelos de familia diferentes que se están empezando a ver ahora, que antes quien se encontraba en otro molde era rarito, era, pues eso, repudiado por la sociedad, rechazado. Al final Yo la creo que, obra, perdón. sí, no, que yo creo que ahora se está empezando a poner el foco, ¿no? Y poquito a poco nos comenzaremos a interesar por esa época. Bueno, sí, supongo que es como preguntarte cómo hemos llegado hasta aquí. Sí, 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 creo que te he respondido dos en una. La obra realmente tiene lugar en ese territorio, yo creo, en el que muchas veces nos encontramos todos, ¿no? Entre el recuerdo y la ensoñación, un lugar que a veces parece de tránsito. Ujú. Sí, la idea claro, es que siempre está la cosa esta, cuando hablamos de esta obra, mm, no queremos hacer Sin spoiler, destripar nada, sin destripar nada. pero sí, tiene de ensoñación precisamente por eso, porque en ese espacio indeterminado podemos recrear lo que queramos, solo con un suelo blanco y unas maletas podemos recrear cualquier escenario, cualquier recuerdo, distorsionar cualquier recuerdo, volverlo a recordar de otra forma. Eh, y ese espacio nos permite eso, ¿no? Y cómo esos personajes habitan ahí y no saben muy bien dónde están, no saben muy bien qué está pasando. Y poquito a poco, a medida que avanza la obra, las piezas del puzzle se van juntando hasta que al final ves la imagen, ¿no? Y ellos entienden también qué está pasando y qué va a pasar. Entonces, sí, ayuda mucho. Y en el proceso de trabajo nos ayudó muchísimo a jugar y a experimentar cómo recrear ciertas escenas, como que en un espacio más convencional te sientes más limitado. Si tienes una mesa, una lámpara y una estantería con libros detrás, pues puedes jugar a que son otras cosas, pero el espectador no va a entrar tanto, ¿no? Es curioso porque cuando ves ese matrimonio desde los ojos de hoy, ves en cierta forma, yo creo, desde la distancia, claro, cierta inocencia con la que ellos asumían los hechos y a la vez la falta de libertad, aunque ellos se creyeran libres. Sí, sí.
la gente que está viniendo a verla nos está diciendo que es una obra muy tierna. Creo porque jugamos un poco con eso, ¿no? Con lo naif, con el mirar el lado positivo de las cosas, incluso en los peores momentos. Entonces yo creo que eso como espectador, te traslada a ese sentimiento de ternura, ese sentimiento de, jolín, si es que al final nos tenemos que quedar con lo bueno, ¿no? Porque muchas veces nos obcecamos en estar pensando y dándole vueltas a cosas que pueden pasar y de todo lo malo que puede pasar y todo lo malo que se imagina tu cabeza, al final solo sucede nada o el 1%, ¿no? Y intentar quedarse con las cosas buenas que han pasado en la vida, al final hace que cuando llegues al final digas, ostras, pues oye, me pasó todo esto malo, pero también me ha pasado esto, me ha pasado esto. Entonces, al final te quedas tú contigo cuando termina todo. Vamos a intentar quedarnos con lo bueno, ¿no? Sería un poco el resumen. Sí, la moraleja. Al final es Sí, verdad que vemos a dos personajes llenos de sensibilidad y humanidad, dos personajes en los que verdaderamente, a pesar de todo, todos nos vemos reconocidos, ¿no? Vemos ese espejo y vemos cómo los hechos sociales y políticos definitivamente afectan a lo que vivimos y aunque socialmente sea de un día para otro, en un ser humano eso lleva mucho más tiempo, ¿no? Vemos de la dictadura claro, a la democracia, sí, se pasa prácticamente de un día para otro, pero para una persona no, esa mochila la llevas contigo y probablemente se la pases a tus hijos y exacto, no es hacer un clic. exacto. Mira, otro día, ahora estoy viendo la serie de Crown, voy desactualizada, pero bueno, he empezado a verla ahora. Y le preguntaban al director em, que si iba a llegar ahora a lo que está pasando ahora con los príncipes y tal. Y él decía que no quería llegar hasta ahora porque él considera que para escribir necesita 20 años, que pasen 20 años para entender las consecuencias de por qué están actuando como ahora están actuando y de por qué está pasando lo que está pasando. Y yo le veo cierto sentido y porque cuando tú estás en el momento, que es lo que decía antes, ¿no? Cuando estás en el momento presente, tú actúas de la mejor manera o de la manera que crees que mejor va a pasar. Si supieras lo que va a pasar, pues probablemente no te quedarías estático porque teniendo infinidad de posibilidades de lo que puede pasar, te abrumarías y entrarías en shock, ¿no? Pero, pero el verlo con la perspectiva de han pasado 20 años, ahora ya entiendo el contexto, por qué hicieron lo que hicieron, vale, vamos a hablar de ello, ¿no? Ya tengo información suficiente y las consecuencias de aquello para poder darle cierta objetividad o cierto ser en cierta manera empático en por qué actuaron de esa manera, tanto si actuaron bien como si actuaron mal, ¿no? Y darle humanidad a los personajes. En la serie de Crown se ve la humanidad de los personajes, porque aunque a día de hoy digamos, hostia, es que qué mal se portaron, ¿no? Dices, pero se portaron así por las consecuencias, o sea, por el contexto, por lo que estaba sucediendo. En todo momento, ellos, a su manera de entender el mundo, intentaban hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Bueno, desde luego que es así, con el tiempo ves esa perspectiva, igual que también ves la escenografía, las maletas que vosotros vais moviendo, todos esos, al final las maletas como ese espacio de lo valioso, lo que quieres guardar, esta cosa un poco del ser humano de querer atesorar momentos en cosas, aunque muchas veces Sí. no lo puedes hacer, ¿no? También asumir lo que tienes que dejar, lo que puede seguir Sí. contigo. Sí, ahora con la era tecnológica lo tenemos un poco más fácil, porque las fotos las puedes guardar en un disco duro y tienes ahí cientos de miles de fotos. Pero sí, el elemento de las maletas, aunque es muy recurrente, porque nos ha pasado que una vez hemos hecho esta obra, de repente ves maletas por todas partes, ves obras con maletas por todas partes, obras que se hicieron antes que la nuestra y obras que se hacen después. Dices, vaya, parece que no somos pioneros en nada, ¿no? Ya está todo inventado. Pero sí, creo que pasa eso, que muchos creadores utilizamos maletas en las obras porque es un elemento muy enigmático, es un elemento muy atrayente, el que habrá dentro, pesará, no pesará,
en qué se puede transformar una maleta abierta, una maleta cerrada. Puede ser un asiento, puede ser un ordenador, puede ser cualquier cosa y a la vez contener cualquier cosa, ¿no? Entonces tiene tantas posibilidades una maleta para crear y encima con el peso que tiene justamente en esta obra, ¿no? De transportar todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, que, que no, es que no había cabida para otro elemento en los novios. Y otro elemento que sin duda acompaña profundamente la función es la música, porque hay un Ujú. momento en que ya no se puede escribir más y ¿quién lo va a hacer? Pues una canción. Sí. Sí, Adrián crea mucho a partir de la música, cosa que nos conecta mucho porque los dos somos amantes de la música. Y él siempre que escribe una obra, o no sé si siempre, pero el 90% de las veces podría decir, se inspira en un estilo musical o un músico para crear sus obras. Empieza a escribir escuchando música, ¿no? Y en este caso, pues qué mejor que música que fue referente para nuestros padres, ¿no? Y que nosotros escuchábamos de pequeños y que también tenemos como música en nuestra biblioteca. Entonces, yo le dije adelante, me dijo, ¿vas a cantar al principio? Digo, Me encanta, porque también canto, entonces dije, pues genial. Cuando al final te pones a hacer balance, supongo que pensaba, en el fondo, lo único que te acaba recriminando es el tiempo no vivido, ¿no? El tiempo que te puedes perder por el camino, Sí, el desaprovecharlo, vaya. exacto. Pero yo creo que en esta moraleja de la que hablábamos antes, al final nos quedamos con eso, ¿no? Em, hay cosas que no pude hacer, hay cosas que me hubiera gustado hacer y no pude hacer, pero luego hay otras muchas que sí que he podido hacer. Entonces, prestémosle atención, démosle el valor que tiene a aquello que no pudimos hacer y bueno, reflexionemos sobre ello, pero tampoco nos quedemos ahí, ¿no? Tampoco muchas veces que nos quedamos atrapados en esa espiral de, ay, si hubiera hecho esto, ay, si hubiera hecho lo otro. Pero, pero bueno, luego hubo otras muchas cosas que sí que has hecho y que eres quien eres y has tenido la vida que has tenido por las cosas que has hecho. Entonces quédate con eso. Bueno, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despedirte, esto es marca de la casa, esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas las invitamos a tomar un café con una persona que no tiene por qué estar viva, con un personaje de ficción, también puede serlo. ¿Vale? ¿Quién sería el tuyo? Uh, ostras, hay mucha gente con la que me gustaría tomar un café. Pero si tuviera que elegir a alguien, mm, ay, me has pillado. Tiene que ser una persona viva O o no no, viva. O no viva, o un vale. personaje de ficción, de repente puede ser Un personaje de ficción, vale. Todavía me lo pones más difícil. Cuantas más opciones me más das, opciones. más difícil. Em, Hay un actor que me gusta mucho, que es Benedict Cumberbatch. Y ahora se ha puesto muy de moda, ha entrado en el mundo comercial, pero yo lo sigo desde que prácticamente Desde el empezó. origen. Lo he visto en teatro y es un actor que me parece que inglés, de raza. Y es un actor con el que creo que podría tener una charla y que me contara un poco cuál ha sido su proceso de trabajo, cómo ha llegado a donde ha llegado. Yo creo que sí, yo creo que con él me podría tomar un café. Ariana Igón, gracias por habernos acercado a los novios que están en el Teatro del Barrio. Ojalá que vuelva, que sigáis de gira, que se pueda ver y disfrutar de esta maravillosa obra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Elvira.